¿Por qué votaron en contra? ¿Ustedes están de acuerdo en que haya inmunidad parlamentaria que se ha convertido en el Perú en impunidad, como todo el mundo lo dice? Nicolás, mira, nosotros planteamos la necesidad de votar por la insistencia de la primera oportunidad que aprobamos, que fue por la amplia, absoluta mayoría, decía de rey de paz para todos, levantamiento de inmunidad y de antejuicio. Hoy día se ha aprobado, haciendo un maquillaje, el señor Chejade, solo por delitos comunes. Y los delitos de corrupción, como a él le pasó en la Bruja Chicho, lo acusaron por tráfico de influencia y otros temas, y él pudo haber sido destituido. Tuvo un proceso en acciones constitucionales, el señor Chejade. Entonces, estamos haciendo un maquillaje de dar solo por delitos comunes, ¿no? Que pasen al Poder Judicial, y los delitos de función, si un congresista comete delitos de funciones, y los presidentes coimeros corruptos, ministros y otras altas autoridades. O sea, ¿por qué se quiere maquillar una falsa forma de pretender decir de querer luchar frente a la corrupción? La corrupción más grave, el flagelo más grave de la corrupción, en la cabeza de los presidentes de la República. 6 presidentes procesados, uno se ha suicidado. Hoy tenemos el pacado presidente coimero, este sinvergüenza de Vizcarra, que todavía se presenta como candidato al Congreso. Imagínense, ¿no? Este no solo es un mitómano, es un psicópata social, que no tiene ningún remordimiento por lo que ha hecho con su pueblo, como Keva, haberse apropiado de recursos públicos mediante la coima y haberlos afectado. Y vaya a saber qué cosa más tiene el gobierno nacional que estuvo a cargo de estos años. O sea, tenemos problemas graves. Yo quisiera, José, que escuchemos al congresista Ancalle, y la pregunta es legítima. Tito Alvites llama la atención, parte de nuestro equipo periodístico acá en Exitosa, en el Twitter hace unos minutos sobre lo siguiente. Tito dice: en julio Martín Vizcarra anunció que iba a llevar a referéndum la eliminación de la inmunidad parlamentaria. En respuesta, el Congreso de la República eliminó en primera votación la inmunidad para el presidente, los ministros, el defensor del pueblo, los magistrados del TC y la Corte Suprema. O sea, teóricamente esta reforma constitucional tenía que ser sometida a una segunda votación, pero como llama la atención, José Veda, eso no se ha votado. O sea, ¿por qué se ha votado solo los congresistas y no los demás? Entonces la pregunta legítima que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué hay candidatos congresistas en calle a la presidencia que están enfrentando procesos y que esto les quitaría protección en el caso de que ganaran la presidencia de la República? O sea, ¿cuál ha sido la razón de votar solo los congresistas? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Es importante que los impulsos legislativos estén enmarcados dentro de la ley y las mismas que tienen que funcionar. Algunas reformas, algunos planteamientos pueden caer en vacío si es que no están dentro del marco constitucional. Exitosa. Si bien es cierto, hay una preocupación, primero, dejamos en claro que los magistrados van a tener la competencia para ver la causa de los congresistas sobre los delitos comunes. Ahora he escuchado sobre el tema del delito de función. La misma ley, el mismo reglamento especifica respecto a los delitos de función, existe la institucionalidad de las acusaciones constitucionales, el juicio y el antejuicio. No se está dejando prerrogativas, lo que sí debemos de hacer es fortalecer para que los mecanismos normativos puedan sancionar presidentes, congresistas, sobre todo congresistas que se han valido por la inmunidad y que estamos dando pasos importantes y que a través de la sugerencia que también ayer di para la disposición complementaria es que inmediatamente presentaremos nosotros la derogatoria del artículo del reglamento del Congreso para que se tomen mecanismos inmediatos y ya acabemos con esta mal llamada inmunidad que han recogido todos como impunidad. Esos son los mecanismos legales correctos que se está siguiendo y que ayer también se ha aprobado. Ahora, pero no entiendo, es decir, esta votación sobre lo del Congreso va a ser seguida de las votaciones sobre los otros temas, o estos se van a dejar para el siguiente Congreso. Ayer fue la primera votación de una propuesta que hizo el presidente de la Comisión de Constitución, lo que manifiesta nuestro reglamento y el artículo 206 de la Constitución de que tiene que ser aprobada en una segunda legislatura
con un voto favorable superior a los 2/3 de número legal de congresistas. Por eso que era urgente tocar ese tema, puesto que hoy o mañana estamos terminando la legislatura y tendríamos opción de aprobar en segunda oportunidad para que esta reforma pueda ser efectiva en la próxima gestión de los congresistas y del ¿Y no le parece razonable a José Vega esto? Bueno, yo lo que les digo, que en nuestro país necesitamos enfrentar seriamente, decididamente a los corruptos que han hecho daño a nuestro país. Esta manera de que el señor Omar Chejade los ha convencido a los miembros de la comisión y ya han logrado convencer a la mayoría del Parlamento, simplemente ha hecho, en primer lugar, pretender disfrazar la lucha frontal contra la corrupción y solo a los congresistas se les va a sancionar por delitos comunes. Y los delitos función como la que tuvo el señor Chejade, por reunirse en la Bruja de Cachiche cuando era congresista, implican tráfico de influencia y otros delitos, y se salvó por un voto. Estos son temas más graves. Y lo otro, los presidentes coimeros, corruptos, sinvergüenzas, ministros, que para ellos, tranquilo, no pasó nada, ellos manejan recursos públicos. Necesitamos incluirlo, pero el señor Tejade, terco en su afán de no incluir, porque yo le solicité en cuarto intermedio para que incluya también, por lo menos también a los presidentes y ministros. Si hizo oídos sordos, no lo incluyó. Y quieren con esto maquillar que son grandes luchadores contra la corrupción. Oiga, en el país están saqueando el país, han robado recursos públicos del país, trincaron empresarios, presidentes y se hicieron de las suyas en el país. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Hacer este maquillaje? No es suficiente. No engañemos al pueblo. Yo les aseguro, si mañana hacemos la consulta popular, si el pueblo está de acuerdo, de, por ejemplo, los corruptos, presidentes corruptos, coimeros y altos funcionarios, ministros y otros, por corrupción, la pena de muerte la aprobamos por 99% de la población. Entonces no hagamos demagogia, luchemos frontalmente contra los corruptos. Hoy este corrupto, por ejemplo, Vizcarra, que es un psicópata social porque miente, y obviamente no se ruboriza por todo lo que ha hecho daño a su región, por temas de coima, los hospitales y otros, y sabemos Dios qué habrá hecho también como ministro de Transportes y el gobierno, que tenemos que investigar. Por cierto, necesitamos frenar a los corruptos, que saquean recursos públicos que pueden servir para elevar la calidad educativa, la salud pública está en grave crisis, para mejorar mucha infraestructura pública que requiere. Este presidente coimero ofreció 80 hospitales, no cumplió, 1000 colegios no cumplió. Oiga, ¿y vamos a permitir que ellos sean blindados? Basta de blindajes y de complicidad a los corruptos. El gobierno actual de Sagasti, que por ejemplo lo blindó, fue cómplice de avalar y no votaron a favor. Hoy día gobiernan el país. ¿Pero qué es lo que usted cree, José? Que el congresista Ancalle, por ejemplo, está a la hora de votar a favor de este proyecto, está haciéndose cómplice de este blindaje, como usted lo llama. No, pero cada uno es libre, tiene su libertad de conciencia de poder haber emitido su voto. Y nosotros cuestionamos, yo particularmente cuestiono porque para mí no es la forma de enfrentar a los corruptos. Hay que incluirlos. ¿Por qué tememos? ¿Cuál es el temor de incluir a los presidentes, a los ministros y a otros funcionarios? Esto que reclama el congresista Vega, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a proceder a la segunda votación sobre el resto de la reforma sobre el tema de la inmunidad y de las protecciones de los antejuicios? Su reclamo es emocional. Tenemos que basarnos en la Constitución y en el reglamento. Invitaría al congresista que haga la acusación constitucional al presidente Vizcarra. Le pediría al congresista que nos apoye a nosotros como una bancada pequeña, que estamos exigiendo que aquellos congresistas que tienen acusaciones constitucionales, no solamente 1, 2, 3, se puedan dar los procedimientos inmediatamente. Estamos en este momento con congresistas cuestionados y que nosotros hemos pero por favor déjeme pero déjelo terminar, José, por favor. Por favor, y lo que yo estoy manifestando no es de manera emocional. Los temas de delitos de función están dentro de la prerrogativa que tiene la Constitución para las acusaciones constitucionales. Tiene un procedimiento. Los delitos de la infracción a la Constitución son los juicios políticos que también están dentro del procedimiento. Aquí no hay
ninguna manera de obstaculizar y menos de avalar hechos que son vinculados con delitos, solo que falta la voluntad. Muchos en el Congreso hablan, se indignan contra la corrupción, pero en el momento de decidir con su voto, en el momento de decidir con los acuerdos dentro de las comisiones, es donde hay el ausentismo. Por eso reitero, amigo Nicolás, las denuncias o los delitos de función de un congresista están con prerrogativas dentro de una acusación constitucional. Hay tiempos, hay plazos. Tenemos que identificar más bien qué congresistas impiden que estos tiempos, que estos plazos pueda permitir sancionar pero en a los términos congresistas. prácticos, esto que se ha aprobado el día de ayer, ¿cuándo se empieza a aplicar y a quiénes? Es decir, usted mismo ha señalado, congresista Ancalle, que hay una serie de congresistas con procesos pendientes. ¿Qué va a pasar con estos congresistas? ¿Los va a regir la legislación tal como estaba antes de la modificación constitucional de ayer? Los procedimientos para los congresistas que actualmente tienen acusaciones, sigue su procedimiento. Respecto a la inmunidad, va a ser de que los congresistas que cometan delitos comunes en su de congresista más bien sean recogidos a través de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tendrán los mecanismos para sancionar inmediatamente, lo que no ocurre en este momento. ¿Qué dice José Vega? Mira, yo creo, el amigo, sinceramente, él está hablando emocional. La corrupción no es emocional, colega congresista. La corrupción es un flagelo grave, es una pandemia grave que azota al país. Y por lo tanto este maquillaje no funciona, porque los delitos, mañana cualquier congresista comete un delito, hay que hacer otro proceso igual, lo mismo, el antijuicio, vamos a tener que hacer el levantamiento, todo lo demás. No hagan demagogia, colegas, simplemente ahora es por delitos comunes. Y los delitos de función, mañana más tarde, igual que Chejade, que cometió un delito de delito que en ese momento lo acusaron, de tráfico de influencias, vamos a pasarlo el mismo trámite, nuevamente a los fueros del Parlamento, vamos a tener que hacer su levantamiento de inmunidad y todo un proceso. Entonces estamos haciendo simplemente un maquillaje para pretender aparecer como los grandes luchadores contra la corrupción. No nos hagamos cómplices de los corruptos. Hay que incluir a los presidentes colmeros corruptos. Ya, pero la pregunta aún sigue sin respuesta. De la corrupción del país. Sí, por eso yo quiero tener claro esto. Es decir, el resto de lo que estaba en debate, es decir, el levantamiento del antejuicio, y de todos los mecanismos de inmunidad para el presidente, los ministros y otros funcionarios, ¿se va a votar en este Congreso antes del 28 de julio o no, congresista? ¿Sabes por qué no se va a votar, Nicolás? Porque ellos, pero que terminamos graciosa, lo han cambiado, lo han dejado de lado esa segunda votación y han hecho un nuevo dictamen, o sea, un nuevo dictamen para dejar de lado lo demás que era más central importante. Y la pregunta se la estoy dirigiendo al congresista Ancalle. Antes de que acabe este Congreso, ¿se va a modificar o no se va a modificar ese aspecto de la Constitución? El que se refiere al presidente, a los ministros y demás. Sí, necesitamos la segunda votación según el artículo 206 de la Constitución. Le menciono el artículo porque, reitero, lo que nosotros debemos de hacer es fortalecer el marco normativo y no dejarnos llevar por las emociones. Lo que queremos es la eficacia. El texto que se ha sido aprobado modifica el artículo 93, donde señala los procesos por delitos comunes, impulsado por los congresistas que durante su ejercicio va a ser de competencia de la Corte Suprema de Justicia, mientras que las imputaciones anteriores al asumir el cargo va a ser como lo que corresponde a través de un juez penal ordinario. Lo que va a corresponder es que en la siguiente legislatura va a ser aprobada porque esta es una modificatoria de la Constitución que nos va a permitir el procedimiento regular. Ahora, yo tengo preguntas sobre otros temas. ¿Van a votar la eliminación del CAS el día de hoy? Entiendo que en el pleno virtual de las 4 de la tarde esto está en la agenda. Es decir, se habla mucho sobre ahora que ha habido la paralización agraria, sobre los derechos de los trabajadores, y el propio Estado se ha convertido en un violador sistemático de los derechos laborales. ¿Van a votar hoy a las 4 de la tarde la eliminación del sistema CAS y de todos estos sistemas perversos de contrataciones que degradan la condición del trabajador?
y justamente ha sido una propuesta que el Frente Amplio ha recogido y se ratifica y somos consecuentes respecto a ese tema, por eso que se ha exigido a través de documentos de que se puedan debatir estos impulsos legislativos que van a ser muy importantes y recogen la necesidad de la clase trabajadora que hemos visto en esta actualidad, en estas circunstancias. Las desigualdades ha permitido que muchos hayan fallecido, que muchos no tengan los beneficios, que muchos más bien hayan sido relegados con los derechos laborales que les hubiese permitido al menos tener una mejor manera de enfrentar la pandemia. Ratificamos ese compromiso nosotros como la bancada del Frente Hay otras dos votaciones que son relevantes, que es el tema de los taxis colectivos. Es decir, ha habido una paralización de 2 días, la situación continúa muy tensa. ¿Qué va a hacer el Congreso con respecto a este tema? Tienen una decisión en la Junta de Portavoces, ¿qué va a decidir el Pleno? Ese tema lo estamos debatiendo con la bancada en vista de que hay algunas opiniones contrarias y eso es parte de la democracia que tenemos dentro del partido, pero queremos fortalecer y eso nos permite escuchar a ambas posturas y más bien tomar una decisión como bancada y respetando si es que algún otro congresista pueda tener otra opinión diferenciada. Y sobre el tema de la usura, ustedes no sé si han leído lo que ha escrito la exministra María Antonieta Alba sobre el tema de poner límites a las tasas de interés. Ella dice que esto va a resultar contraproducente. ¿Cuál es la opinión de ustedes, congresistas? ¿Sobre eso van a votar también el día de hoy o no? Hemos visto que muchas acciones que se recoge de acuerdo a la preocupación de la población, la ministra de Economía sobre todo en el tema de tributación, en el tema de especulación y todas acciones que vayan en contra de los usuarios, consumidores y la población, siempre tienen un informe negativo. Este tema no está agendado, pero también es importante analizar sobre todo algunos aspectos que sí recogen la necesidad, la preocupación, que incluso se llega al extremo de que salgan a protestar, salgan a manifestar a las calles y recién ahí hay la preocupación del Ejecutivo. Sí, Eso no está bien. Terminemos. Yo quisiera, para terminar, conocer cuál es la opinión sobre estos temas puntuales del congresista Vega. Sí, en primer lugar, sobre el tema CAS, el día de ayer tuvimos temprano en la Junta de Portavoces, los portavoces aprobamos por absoluta mayoría que se incluya el tema del CAS, la eliminación del CAS. Por lo tanto, hoy día nosotros como bancada vamos a priorizar. Yo soy dirigente sindical, la representación bancada, la CGTP, es un tema urgente y prioritario la eliminación del CAS. Luego, sobre el tema, por ejemplo, de los vehículos, este tema de la ley de los colectivos. Colectivos también es importante, pues es un tema social. Es necesario que ellos también tengan la posibilidad de trabajar sin tener que estar afectados porque hoy aparecen como informales. Y de esa manera se genera el empleo que no genera el Estado, puedan permitir pues también ellos tener la posibilidad de trabajar dignamente. Y por la ley de la usura, somos coautores, hemos presentado una propuesta multipartidaria que está agendado, creo que no le han informado al vocero al colega, está agendado, pues estos 3 puntos están agendados, son parte de la agenda para debatir y aprobar y de esa manera eliminar pues estos abusivos cobros indebidos y irregulares que hacen los bancos contra los clientes, contra los usuarios. La verdad es que gravísimo lo que atentan los bancos contra la mayoría de la población.